podcast de Saimo. En cada parte hay su arte. Arte en la investigación de mercado. Temporada 2, edición regional Latam. Episodio 5. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué horario cada uno va a estar escuchando y viendo este podcast. Como saben, este es el podcast de Saimo, donde buscamos entrevistar a investigadores que a su vez desarrollen una tarea artística. Está con nosotros hoy Hipólito Murillo, alias Polo, conocido por todos como Polo, de El Salvador, que además de una extensísima trayectoria en la investigación de mercado, desarrolla también muy fuertemente, es stand-upero. Así que vamos a conocer un poco más acerca de su historia y cómo ve estas dos actividades. Polo, muchísimas gracias por acceder a realizar esta entrevista. Primero, ¿nos querés contar un poco de tu trayectoria en investigación para los que no te conocen o te conocen menos? Claro, por supuesto. Antes que nada, muchísimas gracias, Coti, gracias, Saimo. Un verdadero placer, un honor estar con ustedes en esta mañana, tarde, noche, madrugada, cuando sea que están viendo esto. Eh, yo tengo 21 años de ser investigador de mercado. Yo sé, viéndome parece que empecé cuando tenía 15 años, pero no, en realidad ya empecé más tarde en la vida. Y básicamente he tenido mi propia agencia en El Salvador desde el 2004. Y en El Salvador es un país tan chiquito que un investigador tiene que hacer de todo. Tiene que hacer eh, investigación de mercado, opinión pública. En el pasado hemos hecho política, ahora ya no, porque ya no hay necesidad, ya se sabe quién va a ganar todas las elecciones con años de anticipación. Entonces, básicamente somos todólogos y en base a eso, pues tenemos una amplia experiencia en un lugar muy chiquito. También sos representante de SOMAR de El Salvador, si no me equivoco, ¿no? Sí, representante de SOMAR y de WAPO, Y de de vuelta. las dos asociaciones, es correcto. Perfecto. Y contanos Hubo un... un error en algún lado. Yo creo que no había como muchos candidatos en El Salvador y dijeron, bueno, busquemos a ver quién está afiliado. Solo había uno, era yo, me escogieron y aquí estoy. Bueno, ya empezamos a mezclar los dos mundos, veo, ya me ha sacado varias risas. Contanos un poco esto del stand-up, cómo fue que lo empezaste, hace cuánto, y un poco también de qué se trata todo esto del Claro, stand-up, que es un arte no tan conocida por todos. ok. Básicamente en el pasado la comedia ha sido un poco, había comedia que era como un poco más artística, artística no es la palabra, un poco más elaborada. Agarremos, por ejemplo, en Argentina el ejemplo de Les Luthiers, que son súper elaborados, hacen sus propios instrumentos musicales y es una obra de teatro prácticamente, donde las personas representan personajes que no son en la vida real como ellos lo son. Y así fue la comedia por mucho tiempo, hasta que en los 70s, 80s empezó a haber una nueva corriente de una comedia mucho más sencilla, mucho más honesta, si lo queremos poner de esa manera, donde las personas hablan de su experiencia propia y, y de esto, pues, básicamente de lo absurdo de nuestras vidas, sacamos comedia. Y la base es esa. Entonces a mí me había encantado esta comedia de stand-up, que es la comedia donde está típicamente un tipo en un escenario solo, con un micrófono, hablando de todas las cosas espantosas que le han pasado, observaciones o cosas por el estilo. Pero a través de la historia, realmente, o de mi trayectoria, era algo que lo había visto como que me hubiera encantado hacerlo, pero nunca se dio la oportunidad, nunca la busqué. Hasta que, ya pasado mis 50 años, un amigo mío eh, se volvió rockero, puso su propia banda de rock, y le digo, bueno, ¿qué es eso de estar poniendo tu banda de rock a los 50 y pico de años? Y me dice, sabes, que yo no quiero llegar a tener 80, 90 años, de estar en mi lecho de muerte y pensar, yo siempre quise hacer esto y nunca lo hice. Y entonces dije, bueno,
Yo siempre había querido contar chistes, ser estandopero. Empecé a ir a los micrófonos abiertos, me fue bien. Empecé a hacer mis propios shows, empecé a producir mis shows y de hecho nos ha ido bastante bien. Ha sido una experiencia bien interesante. ¿Y hace cuánto que lo haces así, que tenés tus propios shows? 3 años más o menos, o sea, hace poco. ¿Qué es lo último que has hecho? ¿De qué temas trató? De hecho, hace un par de meses hicimos un show bien interesante porque no creo que fue el primero, pero fue de los primeros shows que se han hecho completamente en inglés en El Salvador. Hay una comunidad bastante grande de expatriados y de personas que trabajaban antes en la parte de cooperación internacional. Algunos de ellos eran mis clientes y entonces resulta que por razones fuera del control de ellos, todos se van a ir de regreso a Estados Unidos porque cerraron todas las agencias de desarrollo. Y entonces dijimos, saben, antes que se vayan, hagamos un show. Nos juntamos otro par de comediantes que más o menos masticábamos inglés, armamos un show y estuvo espectacular porque, de hecho, en lugar de pretender que hablábamos inglés, le pusimos de título Spanglish para que supieran que era algo más o menos, ¿ya?, que se acercaba al idioma inglés y estuvo muy bonito. Así que así fue. Un enorme desafío. Fue interesante. La verdad que se rieron más de nosotros que con nosotros, pero es parte de la gracia. Polo, ¿y qué similitudes ves, si es que ves alguna, entre el trabajo como investigador y la actividad de un stand-upero? ¿Encontrás algunos puntos en común? Fíjate que superficialmente parecería que no, pero sí. A ver, ¿por qué digo que no? Porque tú llegas a ser investigador y ser estandopero posiblemente por dos caminos diferentes. Yo me volví investigador porque soy un curioso irreprimible y entonces yo quiero saber todo. Y de hecho soy el tipo de estúpido que va y le pregunta a la señora para cuándo va a tener al niño y me gustaría ver a la señora como que, ¿qué te pasa? O sea, ya voy a empezar a ponerme Ozempic en un poco, o sea, tranquilo. Y del otro lado, si sos cualquier cosa que sea donde estás ante el público haciendo algún tipo de gestión artística, es porque, como dicen mis hijos, porque yo quiero ser siempre el centro de atención. Entonces son dos cosas un poco como que no van muy de la mano, pero si te pones a pensar, nosotros como investigadores, una parte importantísima de lo que nosotros hacemos es entender qué es lo que quiere el público en general, lo que es lo que piensa, y entonces eso te ayuda a escribir tus rutinas teniendo en mente qué es lo que la gente le va a hacer gracia. Porque si no tuviera esa sensibilidad, entonces mi única audiencia serían personas de 50 años para arriba que fueron jóvenes en los 80s y bailaban con, no sé, Michael Jackson o cosas por el estilo. Y entonces, digamos, de que eso te restringe mucho. Entonces, el hecho de tener una idea de qué es lo que están, qué es lo que está de moda, lo que están escuchando los jóvenes, y dejaba Bad Bunny, que todo el mundo lo conoce. Estamos hablando de que, hey, voy a hacer un chiste de Rauw Alejandro, que, una cosa por el estilo, y entonces o estamos hablando de muchachos que son otaku, y entonces les digo, hey, hablemos de anime y esto y lo otro, y tenés a la gente de mi edad que se queda como que, ¿y eso cómo se come? Entonces te da esa facilidad. Estás Claro, investigás las audiencias en los dos ámbitos, digamos. Exactamente, tal cual. O sea que tenés un público bastante amplio y diverso. Sí, a ver, los tipos con los que yo hago comedia y trabajo con varias, aunque yo soy independiente, porque justamente, pero trabajo con un par de grupos locales y entonces ya nos conocemos bien, nos llevamos súper bien y obviamente por mucho soy el mayor de todos, la mayoría de ellos están en sus 20 y 30. Entonces, ciertamente todos ellos me molestan cuando
me presentan y me dicen, aquí viene el señor que casi tiene que ocupar andadera y saluden a Polo Murillo y entro pero no dejo la andadera en la casa. Y pero es interesante porque somos completamente diferentes en nuestra, en la manera, en cómo somos, ¿ya? Pero la audiencia principal de stand-up en El Salvador son personas más o menos jóvenes. Estamos hablando que no pasan de los 40. Entonces, yo todavía he logrado estirar un poco más la audiencia a personas más de mi edad. Estamos hablando de generación X, hasta definitivamente que mis hijos mayores, yo tengo hijos que tienen 20 y pico de años, uno 25, el otro 28, y ellos en algún momento han ido a algún show con sus amigos y también se han reído, porque hago chistes de ellos. Polo, ¿y sentís que hacer stand-up te ha hecho algún aporte a tu tarea como investigador? Sí, pero es limitado, pero por ejemplo, te hace un mejor presentador de reportes cuando tenés que presentar en persona. Ojo, para todos los clientes potenciales que están viendo este podcast, quiero decirles que yo soy bien serio cuando soy investigador, ¿ok? Mi trabajo lo tomo sumamente serio. No hago mucho chiste cuando estoy presentando. O sea, no me burlo porque salió mal el detergente en las encuestas. Ya, eh, lo hacemos bien, serio y como tiene que ser. Y si estamos por ejemplo, voy a hablar en un par de semanas en un Congreso Nacional de Seguros, porque uno de mis clientes acá son la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros. Obviamente, la manera de presentarte en tu público como ese es completamente diferente. Voy a ocupar saco y corbata, o por lo menos saco, voy a estar muy seriecito, vamos a hablar todo como tiene que ser, porque lógicamente la parte profesional es profesional, pero el hecho de subirte a un escenario y básicamente eh, de descubrir tus pensamientos más internos, aunque sea con humor ante un público, hace más fácil venir después y presentarle a un público cosas que son serias o que son, pues, serias. Claro, a la hora de presentar me imagino que ayuda un montón todo ese entrenamiento, ¿no? Desde la posición postural y Todo. animarse mucho más. En algo más, esto de estar, yo me imagino que por más que entiendo que los relatos de stand-up muchas veces son uno trabaja sobre uno mismo, ¿no? Y que esa es una de las cosas lindas, también me imagino que tomás ideas de alrededor, que estás como más observador y más curioso también en esa actividad, ¿o no? En ambos. Lógicamente, tú agarras de tu entorno y tú ves qué es lo que está sucediendo y básicamente en, hay una realidad en la que vivimos, pero siempre la esencia es personal, porque yo puedo hablar de la realidad en la que yo vivo, pero no voy a venir y voy a hacer chiste de la realidad en Argentina, por ejemplo, porque no la vivo. Y aunque la conozco por noticias, pero no es lo mismo. Entonces, para, para hablar así en términos generales, puede ser que yo te pueda hacer un chiste de Bukele, pero no te voy a hacer un chiste de Milei. No tengo esa conexión. ¿Esa es Eh, una regla tuya propia o es una regla en general del stand-up? lo que pasa es que para que te sea chistoso lo que yo te voy a contar, el, el, el compromiso que tenemos, el contrato que hay entre el artista y el público, es que tú estás siendo mayormente genuino en lo que le estás diciendo. ¿Ya? Si yo te cuento que mi hija me habló el otro día y me dijo, papá, por videollamada, necesito enseñarte algo, y en el video me enseñó una de esas pruebas caseras
con 2 rayas. Y yo me volví absolutamente loco porque ella tiene 2 años de estar casada. Y dije, wow, qué increíble. Y le dije, hija, vas a ser mamá. Y me dijo, no, no seas estúpido, tengo COVID. Eso parece chiste, pero pasó. Fue absolutamente cierto. ¿Ok? Entonces, el, aunque en la rutina lo hacemos mucho más elaborado y lógicamente estás pensando cuál va a ser el punchline, pero tiene una esencia que es cierta y es honesta. Y eso es interesante porque nosotros, en nuestra profesión, una parte importantísima de nuestra profesión es que tenemos que ser cruelmente honestos. Si le va bien en la investigación a nuestro cliente, nosotros estamos contentos. Si le va mal, le tenemos que decir las cosas como son, ¿ya? Le puedes dorar un poco la píldora y le decir, bueno, por aquí se puede arreglar la cosa, lo que sea, pero no le puedes mentir. Entre el artista y el público debería ser igual, ¿ya? Sabes que vas a exagerar, vas a buscar dónde está la parte chistosa, pero no le vas a mentir. Yo no te voy a venir y voy a hacer, como solía suceder antes, no voy a hacer el acento de España para contarte un chiste de gallegos o el acento de Argentina o lo que fuera, porque obviamente tú sabes que ese no soy yo y ahí se rompe el contrato. Claro. ¿Hay desafíos hoy en el mundo del stand-up relacionados con que hay temas que no se considera políticamente correcto tocar? ¿Hay desafíos en ese sentido o el stand-up es un lugar donde se puede decir desde el humor, se puede hablar de temas conflictivos? Sí, no. A ver, en general, tú puedes tratar temas que son delicados en stand-up y el humor lo que hace es que les quita un poco el filo. ¿Ya? Y puedes hacer observaciones sociales o políticas y, y tenés un poco más de latitud, pero siempre hay una frontera, porque si tú pasas de las observaciones eh, o de los comentarios mordaces a, a cosas que pudieran ser ofensivas, de alguna manera ahora el entorno hace que eso no sea conveniente. Claro. Eh, entonces, Hubo un cambio en ese sentido, antes había más permitidos. lo que pasa es que había menos consecuencias, tal vez desde ese punto de vista. Ahora nos vivimos en una sociedad mucho más controlada y por lo tanto uno tiene que tener mucho más cuidado de qué es lo que dice, a quién se lo dice. Y entonces, nuevamente, es perfectamente lícito poder hacer comentarios o observaciones o chistes, pero también hay que tener cuidado en no saltarse la barda. Y esto es, te digo, no es que uno no es honesto, eh, sino que hay un poco de autocensura hasta cierto punto. Perfecto. Y esto que decías, cuando dijiste yo soy independiente, dijiste como por supuesto que soy independiente, o no lo dijiste, pero se te notó. Dame un poco más de eso. A ver, aquí hay varios colectivos de gente que se asocia y está haciendo shows todo el tiempo y, hey, tienen shows que te digo todas las semanas prácticamente. Yo no puedo. No me da el tiempo. Yo hago un show quizás una vez cada par de meses, una cosa por el estilo. Entonces es difícil formar parte de un colectivo porque obviamente ellos te hacen, bueno, tenemos show esta semana, tenemos show el otro jueves, tenemos show y tal vez yo no puedo cumplir, uno. Y dos, la otra cosa es que de alguna manera el ser parte de un colectivo como este te encajona un poco en el estilo. Hay colectivos que son, por ejemplo, sumamente frontales, el tipo de estandopero, por ejemplo, que le encanta pelearse con la audiencia, le grita a un tipo de la audiencia, le dice, uy, eso no da risa, y el otro tipo le dice, eso no es lo que dijo tu mamá anoche, y entonces se pelean y demás. ¿Ya? Por ejemplo, ese no es mi estilo. Yo no encajo tremendamente bien como parte del grupo,
pero sí como apoyo en un show que ellos puedan hacer. Claro. Entonces, ahí me gusta un poco mi libertad. En El Salvador tenemos un dicho que es macho sin dueño, ¿ya? Entonces yo voy donde me llaman, me conocen, me invitan, yo hago un show, yo invito y cooperamos. Elegís cada vez. Sí, cooperamos, nos llevamos bien, pero juntos, pero no revueltos. Polo, ¿y hay algún otro arte que te llame la atención o en el cual hayas incursionado o stand-up? A través de la vida creo que he incursionado en muchos diferentes artes, algunos los he dejado de lado. Por ejemplo, en algún momento estudié batería y nunca me dio mucho. Eh, Me encantaba, pero no sé, posiblemente el ritmo y yo no somos tan amigos. En algunos casos me gusta dibujar eh, y de hecho parte de la sensibilidad artística me ha hecho involucrarme con el Museo de Arte local en el país. Ah, sí, Entonces, contá un poco más de eso, de lo del sí, museo. sí es interesante. Nosotros en El Salvador tenemos un museo de arte nacional que es bonito. Típicamente el museo en el pasado había sido una cosa donde un montón de familias de dinero se juntaron, hicieron el edificio, que es un edificio bastante bonito para el tamaño del país que tenemos, y donaron una gran cantidad de arte que tenían y todo. Entonces era arte tradicional, histórico del país. Y hace unos 4 o 5 años cambió la dirección del museo. Me invitaron a formar parte de la junta directiva para darle un nuevo giro. Y entonces ahora tenemos siempre la parte histórica, pero tenemos una gran cantidad también de, de otros proyectos, otras prioridades. Por ejemplo, tenemos una parte educativa muchísimo más grande, donde salís y vas a las escuelas. Y en cuanto a instalaciones o en cuanto a exposiciones, no hemos también salido un poco de la parte tradicional y tenemos mucho más arte moderno, arte conceptual y demás cosas. Entonces, digamos de que nos hemos modernizado bastante más. Y es otra parte separada, donde también tiene que ser seria la cosa. Está más cerca de ese cuadrante, pero es Sí, independiente también. esa matriz está interesante porque tener la matriz así donde no es serio para nada, muy serio, profesional, artístico, y ahí vas, ¿verdad? Es un poco así. Sí, pero siempre buscando colaborar, me parece, por lo que te conozco, buscando colaborar y hacer red y trabajar en equipo, pero manteniendo la independencia. Lo que dicen mis hijos, me encanta ser el centro de atención. ¿Qué te puedo decir? Polo, ¿qué te parece que tiene para aprender el arte de la investigación de mercado y la investigación de mercado del arte? Hablando en general, no necesariamente estándar. Mira, yo creo que en general parecieran ser cosas un poco incompatibles, pero no, yo creo que son complementarias en este sentido. Tratando con muchos artistas, tanto artistas plásticos como artistas musicales, como artistas de comedia, lo que te das cuenta es que, por lo menos en nuestro medio, en El Salvador, existe poca profesionalización. Son personas que de alguna manera ellos eh, persiguen su arte, pero no tienen una idea clara, por ejemplo, de quién se los va a comprar, qué es lo que demanda el público, cómo poder hacer para poder subsistir como artista en un ambiente como nuestro, que debe ser muy diferente de Argentina, porque por ejemplo acá tú tenés un artista plástico, hay pocos artistas plásticos que se ganan la vida como artistas plásticos, hay pocos músicos que se ganan la vida como músicos, ya no hay ningún estandopero que se gane la vida como estandopero, eso es definitivamente. Entonces, en países más desarrollados, en Argentina, Brasil, Colombia, México, no se diga Europa, Estados Unidos, el arte te da para poder realmente tener una manera de ganarte la vida. Acá tenés que ser más astuto. Y entonces, te doy un ejemplo. La mayoría de los chicos que vienen de familias que tienen el dinero para que ellos puedan aprender música,
Son familias que lógicamente tienen dinero para comprarles instrumentos, para venir y recibir clases de música y todo lo demás. Resultado, ¿ya? Todos ellos quieren ser el próximo Soda Stereo, ¿ya? Y lo que demanda el mercado es al próximo Maluma. Entonces, ahí hay una diferencia de la demanda del mercado y la oferta que existe, ¿ya? El artista, por ejemplo, el artista plástico, el pintor, el escultor, quiere hacer pintura y escultura que golpee, que sea, tenga un significado social. Y el coleccionista quiere algo bonito para colgar en la pared. Y entonces ahí nuevamente hay una gran brecha. Entonces, ¿a dónde entra la investigación de mercado o el mercadeo en general? Conocer a tu público. Y eso no quiere decir que no seas honesto contigo mismo y no hagas arte que te llene a ti, pero busca por dónde puedes encontrar ahí donde se unen los dos diagramas de Venn y donde tengas tu arte y lo que demanda el público para que tú puedas ser viable a largo plazo. Claro, totalmente. Y del arte, ¿qué podemos aprender como investigadores? ¿Qué nos puede aportar? Mira, va de cosas tan sencillas como hacer presentaciones que sean claras y atractivas. Eso es la parte obvia, digamos. Yo he visto presentaciones, recientemente estuvimos en el Congreso de Simon en Brasil y vimos cantidad inmensa perdón, el Congreso de Weibo, Brasil, sí. Perdón. Y vimos un montón de presentaciones de diferentes tipos y vimos un montón de presentaciones sobre todo de personas que vienen de universidades y todo. Con muy interesante contenido y muy pobre presentación. Y la efectividad baja sustancialmente. La posibilidad de poder presentar tus resultados de forma que sea efectiva y atractiva, ¿ya? Si te invitan a ti a un congreso a repetir, en tu caso, una presentación que ya has hecho varias veces, porque la presentación es atractiva, está bien hecha, está clara, y tú tienes la facilidad para poder presentarla de manera que sea agradable y que sea entendible. Todo eso tiene una base artística importante. Es lo mismo que hace un comediante, es lo mismo que hace un músico, es lo mismo que hace un pintor, por ejemplo, para presentar su obra. Claro, y todo esto de la preparación previa que requiere, ¿no? Que no siempre le invertimos el tiempo necesario en preparatorio para las presentaciones, como si, por ejemplo, cuando estás haciendo algo de stand-up, me imagino que lo testeás, lo practicás, lo pensás, lo cambiás. Está en tu cabeza mucho tiempo antes de que llegue esa presentación, y la verdad que con nuestro trabajo no pasa muchas veces, y es enorme lo que tenemos para ganar si uno invierte más tiempo en la preparación. Una presentación, una presentación para un cliente, ¿okay? Yo le digo a mi gente en la oficina, le digo una presentación para un cliente, una obra de teatro. ¿Okay? Es igual que una rutina de stand-up. Tú me ves en stand-up y tú pensás que a mí se me están ocurriendo las cosas. Y es chistoso, porque la pausa que yo estoy haciendo antes de algo que se me ocurrió y que es genial, ojalá, eso ya lo escribí antes. Y lo hice en otros 3 shows antes. Y parece que es algo que es espontáneo, pero no lo es. Y en el caso de las presentaciones con los clientes, si tú no haces el esfuerzo de ensayar la presentación antes, de preparar bien los contenidos, entonces vas a llegar y el cliente va a saber que no estás preparado. Entonces, es como que fuera una obra de teatro hasta cierto punto. Tú empezás, primero tenés que organizar todo lo que vas a presentar de forma lógica, que haga sentido, que tenga un inicio, que tenga un final. Yo les digo a mi gente, les vamos a decir qué es lo que les vamos a decir
les vamos a decir lo que les estamos diciendo y les vamos a decir lo que ya les dijimos. Eso es, ¿ya? Y básicamente, si tú sos una persona agradable, que manejas bien la parte de la presencia, digamos, en público, entonces lo que le vas a estar presentando va a ser mucho más potente. Sabes que a propósito de esto, también estuvimos conversando por este ciclo de podcast con Javier Álvarez Pecol, peruano, presidente del PEIMI de Ipsos, que también es stand-upero, Sí. y conversamos acerca de qué interesante sería que armen un taller o alguna actividad en conjunto de entrenamiento para investigadores de mercado, pensar en alguna dinámica, me parece que sería un gran aporte para nuestra profesión. Hey, eso me parecería interesante. Aparte, Javier, no he visto ningún stand-up de Javier, pero de conocerlo, yo sé que es un tipo chistosísimo, así que me encantaría. Deberíamos de hacer, de hecho, un stand-up en la próxima reunión de SOMAR. Le vamos a pedir a nuestro magnífico director general y tío simpático a más no poder, Joaquín Brecha, que nos ayude para hacer una presentación de stand-up con todos los stand-uperos que también somos investigadores de mercado. Totalmente, totalmente, me parece una idea brillante. Bueno, Polo, hacemos un ping-pong de cosas preferidas, si hay alguna que no se te ocurre, la pasamos rápido. ¿Una canción preferida que te guste mucho? Ciudad de la Furia, Soda Stereo. Muy bien ahí. Bien de mi época. Ahí sí, ¿Una película? Blade Runner. ¿Cuál? Blade Runner. Ah, perfecto, no te había escuchado, está bien. ¿Libro? Bien de mi época. ¿Perdón? ¿Un libro? Pensar rápido, pensar despacio, de Dani. Vamos a lo serio. ¿Una serie? Los Sopranos. Podría haber dicho Breaking Bad, fíjate, pero yo diría que Los Sopranos es Superman. ¿Qué es lo que te gustó de esa serie? Y es que es un tipo que es malo, pero vulnerable. Yo conozco un montón de gente así. Y que estaba perfecto. ¿Un hobby, algún hobby? Aparte de todo lo que hemos hablado, también me encanta hacer buceo. El septiembre del año pasado tuve la gran oportunidad de ir a hacer un proyecto a Islas Galápagos para nombre de mi cliente era el Departamento de Estado, como todavía tenían investigaciones. Y aproveché y estar 2 días ahí fue una cosa fuera de serie. Me moría el frío, pero es increíble. ¿Hiciste buceo ahí? ¿Qué tipo de cosas se ven? Animales grandes, o sea, leones marinos, muchísimos. En la isla donde yo estaba hay, o sea, literalmente cientos de miles. Y se ven tiburones, tiburón martillo, se ven mantarrayas. Es un buceo de agua fría, pero con muchísimo animal grande. Es estupendísimo. Qué bueno, muy lindo hobby, Polo. ¿Hay algo que quieras agregar, que te hayas quedado con ganas de decir? Sí, que por favor a los clientes que vean esto, solo recalcar de que todo lo que hemos hablado acá tiene que ver más con el arte que lo que quieran cualquier tipo de investigación en El Salvador. Sepan que soy una persona seria y formal. Doy fe, doy fe. Bueno, Polo, muchísimas gracias. Nos vemos pronto, espero. Espero que sí, Coti, un placer. Nos vemos, hasta luego, muchas gracias. Bye bye. Idea: Constanza Siley. Entrevistadora: Constanza Siley. Música original: Gonzalo Roque. Edición: Cristina Antonio.